Hola, les envío muchos saludos y iniciaremos una nueva vía de contenidos en este espacio cultural relacionado con la filosofía del arte. En este caso nos acercaremos a las características generales de una filosofía del arte del romanticismo. El romanticismo es un movimiento cultural que involucra al arte como protagonista fundamental, que se extiende entre la segunda mitad del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX. El romanticismo reacciona frente al arte neoclásico anterior. El neoclasicismo en el siglo XVIII se caracterizaba por un arte que gira en torno a el ideal de equilibrio, armonía, simetría, respondiendo a reglas instituidas por academias, escuelas de bellas artes que empiezan a surgir, patrocinadas por los reyes, por los estados monárquicos. El neoclasicismo introduce la exigencia de un arte que debe imitar un modelo dado, preexistente, de ahí su carácter imitativo, pasivo, realista, y la posición del arte en el neoclasicismo consiste en que el artista internaliza esas pautas o reglas desde las cuales debe generar un acto artístico para ser aceptado como tal. El romanticismo reaccionará frente a estas características del arte neoclásico. El romanticismo va a exaltar una posición subjetiva por parte del artista. Es decir, el acto creador no procede de una actitud imitativa, pasiva, respecto a un modelo dado que se le da al artista, sino que para el romanticismo el acto creador dimana de la propia capacidad creativa interior del artista. La subjetividad creadora del artista exige libertad, ruptura de las reglas, un quiebre de la tradición, una paralela liberación también de la fantasía, de la intuición, del sentimiento, de las pasiones. Entonces, el romanticismo, como filosofía del arte, empieza a construirse a partir de esa nueva posición del sujeto que crea desde su interioridad. De esa forma, una metáfora que es válida es la que proponía un autor clásico, Abrams, en su libro El espejo y la lámpara. En el neoclasicismo, el lugar del artista se asocia metafóricamente con el espejo, en tanto que recibe ese modelo, lo refleja en sí mismo, lo recrea mediante reglas que deben mantenerse inmutables, sin cambios. Por el contrario, el nuevo lugar de la creación en el romanticismo es la de un sujeto que podemos identificar con la imagen metafórica de la lámpara en este caso. Porque así como la lámpara, un candil, dimana desde sí mismo una fuerza luminosa, el artista romántico desde sí mismo irradia, exterioriza su capacidad creadora. De ahí que el romanticismo se vincula con un sujeto artístico liberado respecto a las reglas y también un sujeto que demanda el derecho a la expresión, es decir, a poner afuera, exteriorizar, expresar las energías creativas propias del sujeto. Un caudal creativo que se relaciona con la fantasía, con la imaginación, con el mundo interior del artista, con la corriente de sus sentimientos, de sus pasiones. Por lo tanto, el romanticismo viene a trazar la figura de un arte que demanda la liberación por parte del artista, rompiendo con las reglas. Y esto se lo puede ver en las características de los géneros artísticos románticos. La poesía romántica es un ejemplo de la ruptura de las reglas del arte neoclásico anterior. En el siglo XVIII, bajo el neoclasicismo, la poesía era compuesta bajo
el alero de las llamadas artes poéticas, cuya idea constructora de la poesía era fundamentalmente la idea de la métrica, es decir, que los versos tenían que responder a cierto esquema ordenado de ciertas cantidades de sílabas para generar un efecto de armonía y de consonancia. Por el contrario, el romanticismo introduce una poesía libre. El verso se desentiende de cualquier tipo de métrica. Y en la libertad del fluir de la poesía romántica, también la poesía se acerca a la prosa. De ahí que el verso libre y la prosa poética sean testimonios de esta fuerza liberadora de reglas en el acto creativo por parte del romanticismo. El romanticismo en su origen se alimenta poderosamente de una matriz literaria. Así podemos vislumbrar un origen múltiple de este movimiento romántico en varios países. Uno de ellos es Inglaterra. Y ahí, en 1793, podemos encontrar la obra Las bodas del cielo y el infierno de William Blake. Este es uno de los artistas claves que podemos ubicar en un pre-romanticismo, un romanticismo que lentamente empieza a emerger. William Blake fue contemporáneo de la Revolución Francesa, republicano, admirador de la libertad, la igualdad y por lo tanto antimonárquico. William Blake fue un importante pintor, dibujante, grabador, creador de quizás una primera mitología dentro de la literatura moderna, precedida por un dios llamado Urizen, y William Blake, en Las bodas del cielo y del infierno, proclama la libertad romántica ya del arte, su ruptura respecto a las reglas, el artista que se pone en comunicación con algo superior, infinito, divino, y en esa obra es famoso el lugar que el poeta Blake le da a un demonio, a la figura de Lucifer, de Satanás, recreada como será propio del romanticismo. La figura del diablo ya no es el exponente del pecado y la caída del humano desde la visión de la historia bíblica, sino que el diablo, el demonio, es el representante de la liberación de fuerzas creativas, demoníacas, subterráneas, inconscientes, interiores del sujeto que demandan justamente la expresión, salir desde el interior hacia el afuera. Y también William Blake, en aquellos famosos aforismos o proverbios del diablo dentro de Las bodas del cielo y el infierno, habla de que nadie puede llegar al palacio de la sabiduría si no es a través de los goces, la sensualidad y los sentidos, y también habla que la realidad solo se manifiesta cuando nos abrimos a la percepción de lo infinito. Entonces ya muchas características que serán propias del romanticismo en una matriz literaria del romanticismo empiezan a construirse. En Inglaterra desde William Blake y un poco después, de 1798, las baladas líricas de William Wordsworth y Samuel Taylor Coleridge. Wordsworth definía a la poesía como un desborde espontáneo de sentimientos intensos. Nuevamente, la poesía romántica como aquello que aflora desde una interioridad creativa del sujeto y no como la repetición pasiva de reglas métricas para la composición de la poesía. Es tanto el rebullir de los sentimientos interiores del sujeto romántico que esta intensa vida interior exige su expresión. Y en el origen múltiple del romanticismo también debemos desplazarnos a Alemania. Ahí encontraremos las ideas de Hamann,
y sus meditaciones socráticas, el llamado Mago del Norte, poeta alemán, que también está en el origen del romanticismo, al destacar el poder creativo de la interioridad. Ahí nos encontraremos en Alemania también con Hölderlin, pensado o valorado como la máxima voz lírica de Alemania, rescatado en su significado filosófico profundo por Heidegger sobre Hölderlin y la esencia de la poesía, una famosa conferencia del año 1936. Hölderlin es otro personaje fundamental en este origen literario del romanticismo. Hölderlin fue compañero de ruta de Hegel y de Schelling, otro personaje sobre el cual hablaremos en este origen y características de una filosofía romántica del arte. Hölderlin, sobre finales del siglo XVIII, escribe la novela Hiperión o el eremita de Grecia, en la cual hay un romanticismo que ensalza, idealiza el mensaje de los griegos, la cultura pagana, que se vincula con la propia Grecia del tiempo romántico del siglo XVIII, porque es la Grecia sometida a la dominación turca y que despertará sentimientos románticos de adhesión a la libertad griega. En esa Grecia idealizada por Hölderlin, Hiperión en principio es aquel que busca una apertura espiritual a una realidad de una unidad, de una totalidad, pero a partir de su amistad con Alabanda, un personaje activo, revolucionario dentro de la novela, se entrega a un intento de transformación a través de la violencia del mundo, un camino que luego lo dejará desahuciado en el momento en que también conoce a el personaje femenino de la novela, llamado Diotima, que viene a representar esa búsqueda romántica de un concepto de unidad y apertura al mundo a través de la sensibilidad estética. Y en ese origen literario del romanticismo, también en Alemania, es importante el aporte de Novalis, autor de Los signos de la noche, una obra de poesía en la cual Novalis continúa con el símbolo de un sol de medianoche, una imagen que viene a expresar que la percepción de mundo romántico se lanza a la búsqueda de una profundidad luminosa, pero que yace en lo más profundo del misterio, representado por lo oscuro, lo invisible de la noche, el sol de medianoche. Los signos de la noche de Novalis son también acompañados por una novela que dejó inconclusa, Enrique de Osterdingen. Y también en Alemania, otra referencia importante en la constitución del romanticismo es el crítico literario Herder, el propulsor de un movimiento famoso, el Sturm und Drang, tormenta e impulso, en la cual la poesía romántica se caracteriza nuevamente por el empuje creativo interior, por la ruptura de reglas, por rechazo a la pasividad imitativa del neoclasicismo. Herder también introduce la idea del valor de lo diverso, de lo particular, de lo singular, de los distintos pueblos y culturas, pero siempre partiendo de una idea de unidad del género humano, pero una unidad que necesita de la diversidad de los pueblos, de las naciones, de las culturas, y también Herder, a partir de sus ideas de la filosofía de la historia de la humanidad, sobre fines del siglo XVIII, también introduce la idea de un progreso o evolución continuo en la naturaleza. Herder piensa el drama humano, el empuje de la historia, dentro del desarrollo superior de una naturaleza viva, dinámica, en constante transformación, evolución, de modo tal que hay evolución en la naturaleza,
porque la naturaleza está continuamente animada por vida y movimiento, y esa evolución de la naturaleza es el medio donde acontece la propia evolución evolución o progreso histórico por parte de la humanidad. El romanticismo, que entonces empieza a conformarse sobre fines del siglo XVIII y comienzo del siglo XIX, es el romanticismo que también hará hincapié en el valor del individualismo creador, a partir de su doctrina del genio creativo. La autopercepción que el artista romántico tiene de sí mismo es la de un individuo de un poder creativo que demanda la libertad, la ruptura de las reglas, pero también porque el carácter singular, incomparable del genio romántico lo lleva a avalar ese individualismo, ese valor de lo individual, que es contemporáneo, pero también diferente al lugar del individualismo dentro de la sociedad moderna burguesa. Otro aspecto del romanticismo es su valoración del prototipo, la figura del héroe, el héroe romántico, lo cual se puede encontrar en el héroe trágico romántico, la obra de Goethe de 1774, Las lamentaciones del joven Werther, la figura de el héroe romántico que lucha por la libertad, y ahí está la representación de quizás de Lord Byron, otro de los personajes representativos del romanticismo inglés, un personaje de origen aristocrático, de una fortuna, que invirtió para financiar fuerzas armadas que colaboraran en la independencia de Grecia respecto a los turcos, y Lord Byron morirá en ese intento. Es decir, Lord Byron mismo es un arquetipo del héroe romántico, y para la mirada de los románticos a comienzos del siglo XIX encontrarán también en Napoleón un ejemplo del héroe romántico que une la condición del individuo excepcional con lo que aporta de singularidad y de diferencia. El romanticismo en su desarrollo también avanzará hacia una valorización intensa de la naturaleza. La naturaleza y el romanticismo nos conducen a, por un lado, el lugar que tiene la pintura romántica de paisaje, representada por un pintor alemán, por ejemplo, Caspar David Friedrich, que viene a encontrar en la naturaleza esa fuerza viviente, ese poder de transformación. La naturaleza está dotada de espíritu, de alma. Entre los románticos retorna la concepción platónica del alma del mundo. Los románticos se abren a una naturaleza viviente, envuelta en una aureola de cierto misterio, misticismo. La naturaleza es lo que nos abre a una dimensión de infinito, que se muestra en las cosas finitas, particulares y cercanas. En esa perspectiva romántica de la naturaleza, de la cual el arte romántico por la pintura paisajística, por ejemplo, se hace eco, se encuentra también una de las ideas fundamentales de una filosofía romántica del arte como tal. Es decir, hay un concepto de mundo, una idea de realidad, una cosmovisión que caracteriza al romanticismo, por la cual la realidad se la entiende en términos de una realidad absoluta, infinita, y que se manifiesta como una unidad. Ese concepto de unidad, la realidad como unidad, en el romanticismo, remite a la idea filosófica de una realidad como una unidad orgánica. Es decir, la realidad es como un gran organismo, y como ocurre en un organismo biológico,
tenemos una primacía del todo respecto a la parte, es decir, cada parte del cuerpo u organismo tiene un sentido y un significado dentro del todo del organismo. Por lo tanto, en la visión romántica, la realidad es un todo orgánico, viviente, en continuo movimiento, y donde todo lo particular existe en relación con ese concepto de unidad. Esto se expresará también en una filosofía como la de Hegel, que tiene aspectos románticos y en la cual se hace hincapié en una dimensión de realidad en la cual el concepto de unidad e integración siempre precede a el mundo de lo múltiple, de las cosas particulares que a veces tienden a la separación y la fragmentación. La filosofía romántica del arte es continuamente deudora, entonces, de esa visión de la unidad orgánica, en la cual se contrapone a la idea opuesta del mundo o la realidad física, frente a la unidad orgánica de la realidad. Para el romanticismo, su contraparte es la idea mecanicista, que es propia del siglo XVII y XVIII. Ese mecanicismo cuyas bases sentó el racionalismo, por ejemplo, el racionalismo del filósofo Descartes en el siglo XVII, que remiten a una imagen de mundo donde éste es como una gran máquina, donde las leyes significan una repetición estática de movimientos, de procesos que no se alteran, que no cambian, y por lo tanto todo puede ser explicado desde un principio de causa y efecto, a partir de una ley de la causalidad que explica ese orden de la máquina del mundo, donde se repiten leyes ordenadoras de la naturaleza. En ese concepto mecánico, la naturaleza no es percibida como una realidad viva, en movimiento, sino por el contrario, como un orden racional, matemático y de leyes mecánicas que se repiten. Por lo tanto, cuando ubicamos en la idea de la unidad orgánica de la naturaleza o de la realidad física, uno de los principios centrales de una filosofía romántica del arte y de la realidad, ahí encontramos esa percepción romántica de un mundo en movimiento, viviente y en continua transformación. Y esa naturaleza está dotada de espíritu, de alma, de una fuerza invisible que habla de un infinito que se expresa en el mundo de las cosas particulares, múltiples, distintas. Por eso esa naturaleza encantada, viviente, misteriosa, mística, fascinante del romanticismo, que la expresa mediante la poesía o mediante la pintura. Una naturaleza de la cual el hombre es parte, en tanto que el romántico busca alentar una conciencia de la integración del hombre como observador, pero también participante de esa naturaleza. Y ahí se encuentra otra de sus ideas fundamentales. En esa visión romántica, en la cual tenemos la unidad viviente de un todo, que todo lo contiene y lo integra, el romanticismo ubica al ser humano como una parte, siempre de ese todo. No es un observador que contempla el mundo natural desde fuera. Eso es lo que ocurre con la visión mecanicista, científica, newtoniana, que por ejemplo ya un William Blake tanto criticaba. Esa visión de la separación entre el sujeto y el objeto, es decir, el sujeto del racionalismo y de la ilustración, que es el movimiento cultural al cual también
el romanticismo se opone porque la Ilustración es un momento de racionalismo del siglo XVIII que artísticamente se expresaba por el neoclasicismo. Desde la visión racionalista, cientificista, ilustrada, hay, decíamos, una relación entre un sujeto que observa el objeto, como la naturaleza, desde fuera. Por lo tanto, hay una separación entre el observador y el observado, entre el sujeto y el objeto, entre el humano y la naturaleza. En el romanticismo, en su filosofía, se busca la integración del sujeto como parte dentro de esa dinámica viviente del todo de la naturaleza. Y en esta búsqueda es importante, digamos, otro principio de esta filosofía romántica del arte, que es la experiencia de lo sublime, una experiencia estética arquetípica del romanticismo. Kant, que es uno de los grandes pensadores de la filosofía moderna, que en su etapa de madurez elabora una teoría del conocimiento de alta influencia a partir de encontrar una síntesis entre dos grandes corrientes filosóficas que recibió, el racionalismo y el empirismo, en su llamada etapa precrítica, por lo tanto en su juventud, Kant escribió un ensayo de estética llamado Consideraciones sobre lo bello y lo sublime. Y este es uno de los momentos arquetípicos en la estética moderna del romanticismo para entender el lugar y el significado de lo sublime. La experiencia de lo sublime es aquello que desde la sensibilidad artística impulsa a que el humano se sienta parte de un todo dinámico y vivo de la naturaleza, y no, como decíamos antes, como un observador exterior de una naturaleza como un gran mecanismo. Y aquí nuevamente nos vamos a encontrar con el ejemplo de la pintura paisajística romántica. Primero, la fundamentación conceptual de estas dos experiencias estéticas. Kant, el joven Kant, hablaba de la experiencia de lo bello y de lo sublime. Lo bello, a su vez, lo relacionaba con el orden del día, y lo sublime lo asociaba con la noche. Lo bello es el lugar de la experiencia estética clásica o neoclásica, es decir, aquella experiencia donde la belleza se manifiesta como orden, como armonía, como proporción, como equilibrio, y ese orden armónico, bello, de la experiencia de lo bello, necesita de la visibilidad que da el día respecto a esas formas ordenadas, equilibradas. Y dentro de ese mundo de la armonía clásica, de la belleza, donde belleza es sinónimo a armonía y proporción, esa realidad en la experiencia de lo bello se manifiesta como una realidad ordenada mediante formas y sus límites en equilibrio. Por el contrario, en la experiencia de lo sublime, ese orden armónico de la forma se disuelve, porque lo sublime, en la tópica propuesta por Kant, se vincula con la noche. La noche cerrada, la oscuridad, supone la disolución de las formas, la retracción de la luz de modo tal que ésta no nos permite diferenciar las formas, sus límites, el posible equilibrio entre ellas. Por lo tanto, la noche es el momento de disipación de las formas, y al mismo tiempo que la forma desaparece, también se desvanece el límite propio de las formas. Por lo tanto, la experiencia de lo sublime romántica es aquella experiencia en la cual la sensibilidad se proyecta hacia una realidad que no está limitada, o que sus límites son débiles. Lo que detona esa experiencia de lo sublime como acceso a una realidad de lo ilimitado
y también de lo infinito es la experiencia contemplativa del paisaje, un tipo de paisajes que remite a esa sensación de lo que suprime formas y límites. Por ejemplo, la contemplación de la vastedad ilimitada del océano o de la estepa o de un desierto, o también cierto tipo de experiencias en la naturaleza que remiten a un estallido de las formas por una gran energía liberada, como puede ser la de una erupción volcánica o la potencia de los elementos naturales. Por lo tanto, lo sublime, que una de sus principales motivaciones es la experiencia de aquello que en la naturaleza parece remitir a lo que no tiene límite, es lo que entonces genera la experiencia de lo sublime. La noche misma es la que enciende esa experiencia, porque en la noche también la forma se disuelve y por lo tanto lo sublime es esa experiencia donde la sensibilidad romántica encuentra en la naturaleza sublime una realidad que escapa a los límites, una realidad infinita. Frente a ella, el humano es solo una parte. La existencia del humano remite a la finitud, que se proyecta, se abisma, se pierde, pero al mismo tiempo se eleva en esa realidad de lo sublime donde se disuelven las formas. Y ahí está el ejemplo de Caspar David Friedrich, su famosa pintura de un monje a las orillas del mar, donde podemos ver en primer plano la presencia diminuta de este monje que representa la presencia de lo particular, de lo humano, reducido a su conciencia de su pequeñez, su condición finita, dentro de esa superioridad del cielo, ese cielo plomizo y ese mar vasto que hay detrás de él. Por lo tanto, lo sublime es la experiencia romántica quizás por excelencia, que modifica la conciencia del humano que observa la naturaleza desde fuera, desde una visión intelectual de la naturaleza reducida a un mecanicismo, a un orden matemático, lógico, numérico, para pasar a esa visión de una percepción que busca unirse, empatizar con esa naturaleza de una fuerza ilimitada, infinita y en constante movimiento. Entonces, esa filosofía del romanticismo supuso también la valoración del retorno a la naturaleza, la figura del romántico caminante solitario por las montañas, por los bosques, es parte también de ese sujeto urbano ya de la modernidad, de ciudades que crecen en su población, que empieza a advertir los estragos en la sensibilidad de una vida moderna industrializada, sometida a estrictas rutinas, una sociedad del conflicto, de la fragmentación, del individualismo, de la separación, frente a la sociedad burguesa de la fragmentación, del materialismo y de la industrialización, de la retirada de los sentimientos y las pasiones. Entonces el romántico reacciona buscando recuperar un vínculo con la naturaleza, con una soledad contemplativa, con una valoración del mundo natural, lo exterior, que al mismo tiempo es una invitación hacia la recuperación de lo interior. Y en esa perspectiva, el romanticismo busca recuperar una experiencia de unidad, de un mundo donde todo está integrado o es parte de ese concepto unitario orgánico de la naturaleza, como antes decíamos. El romanticismo busca también la recuperación de la unidad al interior del propio sujeto. Es decir, el romanticismo
inspirado por el ideal clásico de la paideia griega, entiende que el humano se realiza desde el cultivo de la unidad o integración de sus facultades, es decir, a través de la unión entre mente y cuerpo y a partir de la integración de la razón y de la fantasía, de la lógica y de la intuición. Es por eso que el romanticismo observa que la fragmentación en la cultura de la modernidad racionalista e ilustrada crece, que tiene como trasfondo siempre a la sociedad burguesa, y esa separación se manifiesta, recuerden, como separación entre el sujeto y la naturaleza, y también es la separación o la división o la escisión en el propio sujeto, o la separación entre razón e intuición. Por lo tanto, el romanticismo es una filosofía, una antropología, una forma de entender al humano que no niega el valor de la razón, sino que entiende a la razón dentro de un concepto superior de unidad, en la cual la razón debe abrirse al sentimiento y el sentimiento también debe abrirse a la razón. Y también en esa integración el romanticismo empieza a abrir un terreno que luego en Nietzsche o en Freud llevará a otra forma de entender un concepto integrado del sujeto. La integración entre lo consciente y lo inconsciente, entre la vida del estado diurno, de despierto, y la vida de los sueños. De hecho, el sueño será un puente fundamental del romanticismo para explorar las fuerzas interiores, inconscientes. Por lo tanto, el romanticismo busca defender una vía hacia la unidad y la integración ahí donde encuentra fragmentación y separación. Y también en este proceso de romanticismo hay un aspecto de un romanticismo social, porque el romanticismo se opone al concepto de atomización propio de la modernidad burguesa, es decir, el individualismo de la confrontación, de la separación, asociado también con la competencia y las leyes del mercado. El romanticismo observa que es un retroceso, la pérdida de un sentimiento de comunidad. Por lo tanto, frente a la separación individualista, un aspecto de un romanticismo social es el deseo de retornar a ese concepto de unidad que sería como un equivalente de la unidad de la naturaleza, vista como un organismo. También el romántico buscaba esa búsqueda de una comunidad como unidad orgánica entre los individuos de la sociedad. Y eso también conduce, como otro aspecto del romanticismo, a la valoración de lo que Herder, que antes habíamos mencionado, llamaba justamente el espíritu del pueblo, es decir, como una característica de la mirada romántica respecto a una diversidad cultural. Cada pueblo tiene su espíritu, su singularidad histórica, sus costumbres, su memoria, sus creencias, su lenguaje y la comunidad de todos esos principios que son parte del espíritu del pueblo es la nación. Por lo tanto, el romanticismo cultivó un nacionalismo de la unidad espiritual de cada pueblo, es decir, la búsqueda de la identidad profunda, de la riqueza cultural que cada pueblo aporta. De ahí que en el romanticismo, como parte de esa valoración del nacionalismo, hubo una recuperación de formas nacionales, creativas, un gran interés por ellas, por ejemplo, las baladas a nivel musical, formas musicales nacionales que representan esa riqueza de los pueblos, por ejemplo, las baladas escocesas, las sinfonías italianas, las mazurcas polacas o las rapsodias húngaras. Es decir, así como hay un interés por el individualismo del individuo artista creador,
También hay una valoración romántica de la individualidad de los pueblos, que también significó, como otro aspecto de una filosofía romántica del arte, la celebración por parte de los románticos de los estudios del pasado de los pueblos, de sus creencias, de sus costumbres procedentes de antaño y que continuaban como parte de una cultura campesina y oral. Por eso que la noción de folclore, como un estudio específico de las costumbres antiguas o que definen la identidad desde un proceso ancestral de un pueblo, es un aspecto también del romanticismo. El interés por las costumbres específicas que sobreviven en cuentos, y de ahí que los románticos abandonan también la ciudad para ir a los pueblos y hacer recopilaciones de esas leyendas o cuentos populares en los que esa identidad o espíritu del pueblo estaba expresada más intensa o vívidamente. Ahí está, por ejemplo, recuerdan el famoso libro de cuentos de los hermanos Grimm del año 1815, en el cual aparecen cuentos de origen popular o muy famosos, por ejemplo La Cenicienta, Blancanieves, Hansel y Gretel. Y así también llegamos a otra característica del romanticismo, que es parte de su mentalidad, y que también es parte de una apertura a la riqueza de las diferencias culturales, que es la valoración del Oriente, el exotismo romántico, su atracción por ambientes culturales distintos al de la propia cultura europea. Esto se lo puede encontrar, por ejemplo, en Mozart, en El rapto del Serrallo, en una de sus obras. Se lo puede encontrar en la literatura, en William Beckford, en Batik, que es una obra que se inspira en un ambiente árabe oriental. Esta valoración por el Oriente se lo puede encontrar incluso en un estilo arquitectónico, en el gótico hindú, que es una síntesis entre el gótico europeo y la arquitectura de la India en el momento en que ésta se convierte en una colonia británica. También esa sensibilidad romántica por el Oriente significa que ciertas muestras de la pintura de la naturaleza china y también de la pintura japonesa lleguen a Europa, y también lo oriental se asociaría con otra característica fundamental del romanticismo, que es, como habíamos prefigurado, la recuperación de la dimensión del sentimiento, de las pasiones por parte del romanticismo. Aquí esto se asocia con el ejemplo de la pintura, a través de un Delacroix, uno de los máximos exponentes de una pintura romántica. Todos seguramente recordarán La libertad guiando al pueblo, que es una obra emblemática del año 1830 de Delacroix, en el contexto de la revolución republicana antimonárquica en Francia en 1830. Y, el tipo de trazo de pincelada característica del romanticismo es una pincelada que acude a los colores primarios como colores más intensos, como un cromatismo a partir de la preponderancia del rojo, del amarillo y del azul, porque el romanticismo entiende que el sentimiento es el lenguaje de la interioridad, del alma creadora, y por lo tanto los colores vívidos son parte de la expresión de esa dimensión sentimental por parte del romanticismo. En la pintura romántica importa transmitir ese efecto arrollador de las pasiones, y ya no ese mundo de equilibrio frío, inmutable, propio de lo clásico en el Renacimiento o en el neoclasicismo. Por lo tanto, la apertura al sentimiento del romanticismo
necesita de una pintura romántica que destaca por el color, la vivacidad de las pasiones y ahí también la apertura al exotismo oriental cobra su influencia, porque una de las grandes pinturas también de Delacroix, por ejemplo en la Casa del León, una pintura en un escenario oriental, es un medio adecuado para expresar esas pasiones. Y otro aspecto de la pintura romántica tenida por la transmisión de las pasiones es también el gusto del romanticismo como otra forma de quebrar con la armonía, con la belleza neoclásica, un gusto por lo tenebroso, por lo oscuro, por la fealdad, por lo siniestro, algo como lo que, por ejemplo, de forma arquetípica expresa Goya en su serie de las pinturas negras que se encuentran actualmente en el Museo del Prado, y a partir de su ejemplo arquetípico de Saturno devorando a sus hijos. Y otra dinámica del romanticismo esencial es su relación con la música, con el tipo de música romántica paradigmática, que es la música programática. El romanticismo alienta esa música programática y también el poema sinfónico. La música programática es aquella que busca expresar mediante el lenguaje emocional alguna situación del sujeto, de su dimensión sentimental o alguna referencia a lo exterior, a lugares, a fuerzas de la naturaleza. Por lo tanto, la música programática es una música descriptiva, es una música que tiene una relación con algo exterior a sí misma, ya sea propio de algún fenómeno de la naturaleza o de la intimidad del sujeto. La música descriptiva, programática, dentro de una filosofía de la música, se diferencia de la llamada música absoluta, que es aquella música que solo se refiere a sí misma, solo es tema de sí misma a partir de su composición. Por lo tanto, esa música sin referencias es una música abstracta, separada de toda descripción. La música programática romántica convierte a la música en otro de los lenguajes artísticos donde se expresa, por lo tanto, sentimientos, emociones e intuiciones de un propio sujeto sensible o de lugares y procesos, decíamos, de la naturaleza o de la historia también. Esa música programática que el romanticismo vigorizó tenía antecedentes ya en la historia de la música moderna, porque ya en el Renacimiento podemos encontrar ejemplos como La caída de una hoja de Martin Pearson o La batalla de William Byrd. Y en el barroco, en el siglo XVII, las estaciones de Vivaldi es un ejemplo famoso donde la música busca expresar distintos estados o situaciones en la naturaleza. O también Bach, el otro gran exponente del barroco, en un ejemplo de música programática, de consideraciones en la despedida de un amigo muy querido. Pero en el romanticismo la música programática adquiere más vigor, más intensidad, a través, por ejemplo, de la Sinfonía Pastoral de Beethoven, o a partir de la Sinfonía Fantástica de Berlioz, uno de los grandes músicos del romanticismo, o a partir de momentos del Anillo de los Nibelungos de Wagner. Por lo tanto, el romanticismo, o como poema sinfónico el Moldava de Smetana, por ejemplo, expresando el espíritu caudaloso de ese río checo. Por lo tanto, la música programática es otro de los caminos hacia la expresión de una dimensión emotiva intensa, sentimental, de una naturaleza viva. Y el romanticismo en su constitución también tuvo un punto de encuentro con la recuperación del mito también. Y ahí hay un personaje que es otro alemán de comienzos del siglo XIX, Federico Schlegel, en su discurso de la mitología del año 1800, ahí sienta la tesis de la identidad entre el movimiento cultural romántico, entre el tenor del arte que le es propio
y la recuperación del espíritu de los mitos de las culturas antiguas, en tanto que el romanticismo alienta a la liberación de las fuerzas interiores, creativas, inconscientes, y por lo tanto le da un gran valor a la imaginación. De forma pareja, el mito era aquel relato, esa narrativa ordenadora, dadora de sentido en el mundo antiguo, en las llamadas culturas premodernas o paganas, donde el mito también es un momento de creatividad, de un inconsciente popular. Por lo tanto, el mito se asocia también con la imaginación, con el lenguaje simbólico. Y en el romanticismo que estamos desplegando en esta filosofía romántica del arte, también debemos hacer hincapié en el cultivo romántico de la intuición. La intuición como un acceso inmediato a un sentido, a un acto de iluminación o comprensión de un proceso, es una característica de la forma del conocimiento romántico. El romántico conoce a partir de lo intuitivo, más que de lo lógico deductivo, sin negar esta vía. Lo propio de la intuición supone, decíamos, el acceso inmediato a la comprensión de algo. Y ahí tiene su parte un gran filósofo del siglo XVIII y XIX, que antes habíamos comentado, que es Schelling. Schelling fue, junto con Hölderlin, el otro gran compañero o condiscípulo del joven Hegel, cuando todos estudiaban en un famoso instituto de teología protestante, el Instituto de Tubinga, y todos eran jóvenes que recibieron con muchas expectativas los ideales de la Revolución Francesa. Y Schelling, en su camino filosófico, escribe un famoso sistema de un idealismo trascendental, después avanza hacia una filosofía de la libertad, hacia una última obra un tanto enigmática, pero también fascinante, que son Las Edades del Mundo. Y Schelling en cierto momento tendrá un desacuerdo filosófico con Hegel en cuanto a este valor que le da la intuición como una forma de conocimiento, que es una característica de la filosofía del arte y la filosofía de vida del romanticismo, la superioridad de la intuición respecto a una razón deductiva como forma de conocimiento. Schelling decía que la intuición estética es la que permite un acceso inmediato a una realidad absoluta, de forma que en esa intuición por el arte se accede a un absoluto en el cual la verdad y la belleza coinciden, algo que ya se encontraba en Platón, en el banquete de Platón. Por lo tanto, la intuición romántica es otro de los aspectos más radiantes o singulares de la filosofía del arte romántico. Y otra dimensión que no debemos olvidar, que caracteriza al romanticismo, es su relación con su propio tiempo. Ya cuando yo les comentaba que el romántico reacciona frente a las tendencias de separación, de fragmentación, por ejemplo, la sociedad a partir del individualismo que rompe los lazos de comunidad y de cooperación, a ella estamos sugiriendo una forma de lectura por parte del presente, desde esta corriente de pensamiento artístico, que también tiene un componente, un contenido sociológico. El romanticismo social busca rescatar la comunidad y agreguemos a partir de estar relacionado con el socialismo utópico, por ejemplo, de Saint-Simon, o el modelo del falasterio de Fourier, que son expresiones románticas de intento de recuperación de un espíritu de comunidad, de cooperativismo, que va a ser parte del propio desarrollo del socialismo en el siglo XIX. Y en esa reacción crítica respecto a su presente, el romántico también, cuando yo les comentaba que percibía a la sociedad moderna, burguesa, relacionada con un exceso de racionalismo, pragmatismo, industrialización, eso explica que el romántico frente a su presente lo vive como un momento de vacío espiritual,
de destrucción de la intuición, la fantasía, los sentimientos que permitan una mejor autoexploración y realización del propio sujeto. Por lo tanto, frente a ese desierto espiritual, donde Hölderlin, por ejemplo, decía que su época contemporánea, la época moderna o su presente era la época de la retirada de los dioses, como compensación frente a ese sentimiento de frustración espiritual respecto a su presente, el romántico rechazó o reaccionó desde la nostalgia del pasado, como esa forma compensatoria frente a esas sensaciones de dolor, vacío y soledad en su presente. Por eso el romántico entiende que todo tiempo pasado fue mejor y hay una idealización, en algunos casos, de la Grecia antigua o de la Edad Media, un retorno a una Edad Media asociada con el espíritu gótico, con cierta sensibilidad religiosa, de misterio, de búsqueda de lo trascendente, de apertura a lo invisible, lo mágico y también a una dimensión épica. Entonces, en esa vuelta al pasado, respecto a lo medieval, en el romanticismo, además de la recuperación de lo gótico, está también la recuperación de algunos personajes como Carlomagno, el creador del Imperio Carolingio, como una primera intento de recuperación del Imperio Romano, o también la figura de Federico Barbarroja. Por lo tanto, esa mirada nostálgica, romántica del pasado era una forma de intentar rehacerse en una patria espiritual perdida frente a esa noción de desolación que percibía en su propio momento histórico. Y llegados a este momento, entonces podemos proponer ya un repaso ordenador de muchas de esas características que habíamos anticipado al comienzo como parte de esta primera filosofía del arte que intentamos modesta, limitadamente, compartir o alentar a su comprensión o el interés por la misma. Hablamos entonces de la filosofía romántica del arte como una filosofía que surge a partir de la reacción frente al neoclasicismo, primero. Segundo, una nueva posición del sujeto, el sujeto que crea a partir de su propia interioridad, a partir de una necesidad de la expresión de un mundo interior, de fuerzas creativas, inconscientes. Tercero, una filosofía romántica del arte que supone una recuperación de la dimensión de la fantasía, el sentimiento, las pasiones y la intuición, no como una negación del sujeto racional de por sí, sino como un intento de integración de todas esas facultades, otra de las características. Y no olvidemos que una característica, quizás la más ordenadora de esa filosofía romántica del arte y también como filosofía de la naturaleza, como filosofía de una concepción del mundo, es su concepto de realidad. Es decir, la realidad como una unidad orgánica, donde la naturaleza es un tejido que todo lo relaciona y que está en continuo movimiento y es una naturaleza viviente que diferenciamos de la naturaleza como una gran máquina. Y esto nos llevaba a otra característica, la vocación romántica para la reintegración entre aquello que está dividido o separado, la reunificación del sujeto con la naturaleza. Y recuerden ahí el lugar o el valor de la experiencia de lo sublime. La ya mencionada reintegración de las propias facultades interiores del sujeto y un romanticismo que se abre a el valor de lo individual,
la propia individualidad creadora del artista, el concepto de genio creador, la valoración de lo épico, heroico, el héroe romántico, la apertura al exotismo, las diferencias culturales, el nacionalismo, el espíritu de los pueblos, la recuperación de las costumbres o leyendas campesinas, y esta relación con un romanticismo que se expresa por la música programática, de la cual hablamos también, una música que expresa sentimientos y que nos hace reencontrar con aspectos de la naturaleza, y por último el romanticismo que recupera el mito como parte también de su crítica, o la alternativa que el romanticismo significó frente al movimiento ilustrado del siglo XVIII, al racionalismo. El romanticismo, de esa forma, genera una suerte de contramovimiento, contracultura. Un intelectual, Isaiah Berlin, lo caracterizaba. Es como una suerte de contracultura en la modernidad del siglo XIX, el romanticismo y su filosofía de mundo y su filosofía artística, que va a ser, por último, el gran antecedente o lo que construye un puente que conduce luego a una liberación aún mayor de las capacidades creativas y la exigencia de libertad por parte del sujeto, ya en el desarrollo de las vanguardias artísticas de la primera mitad del siglo XX. Es decir, toda esa experimentación con el inconsciente del surrealismo, el acudir por parte del expresionismo, otras de las vanguardias, a un mundo interior que se busca también expresar, o su voluntad de hacer visible lo invisible. Todos esos aspectos del experimentalismo formal, la liberación del arte, de las vanguardias, son seguramente una continuación de ese espíritu romántico que rompe con las reglas, que genera rupturas con la tradición neoclásica, y que supone la apertura de las potencialidades creadoras totales por parte del sujeto, de ese subjetivismo romántico que pone al sujeto como el lugar de la creación artística. Bueno, nos hemos acercado desde algunas de las características entonces de esta filosofía romántica del arte. Ahí en la descripción del video, por ahí dejamos otras sugerencias. Y bueno, hemos llegado al final. Muchas gracias por compartir esto. Si han llegado a este momento o le ha parecido lo suficientemente interesante, les agradezco. Siempre ustedes saben que se agradece también las suscripciones como una forma de que esto tenga mayor circulación. Y bueno, les envío un gran saludo, un abrazo, y será hasta el próximo encuentro.